Egunon guztioi, bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntua 2022ko otsailaren 21 egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena horrela badagokio. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Orduan aho batez. Bigarrena, arloaren informazio orokorra. Partaidetzako aurrekontuak 2023 bigarren fasea. Ainhoa, mesedez. Eskerrik asko, egunon guztioi. Bueno, el jueves pasado hemos dado comienzo a la segunda fase de los presupuestos participativos 2023 que se desarrollará hasta este próximo domingo 25 de septiembre. En esta segunda fase, la ciudadanía guechotarra tendrá que priorizar los 8 proyectos seleccionados de un total de 1.114 aportaciones válidas, planteadas por personas empadronadas en Guecho y mayores de 16 años, que fueron presentadas en la primera fase celebrada del 24 de febrero al 20 de marzo. Tras el análisis por parte del personal técnico municipal, contrastando el cumplimiento de las directrices marcadas y en consonancia con el procedimiento establecido, las aportaciones válidas se han concretado en 8 propuestas que son de interés general, incluyen diferentes ámbitos y barrios de nuestro municipio. Estas propuestas seleccionadas o estos proyectos son renovación de parques y cubrir uno de ellos con un presupuesto de 446.000 euros, mejora de aceras, pasos de calzada y asfaltado de calles con un presupuesto de 200.000 euros, actuaciones de mejora en Bidegorris, 200.000 euros, colocación de un lavadero de bicicletas junto a la playa de las Arenas, 12.000 euros, ampliación de la oferta cultural infantil y acercar la cultura a la infancia, 130.000 euros, proyecto para detectar muros creativos, 40.000 euros, actividades gratuitas e instalación de elementos deportivos en playas, 21.250 euros y, por último, acceso wifi en varios puntos del municipio, 20.000 euros. Pueden participar todas las personas mayores de 16 años y empadronadas en el municipio y representantes de las entidades registradas inscritas en el registro del ayuntamiento. Deberán valorar y puntuar todos los proyectos seleccionados, los 8, y en orden de importancia, según su criterio, un punto al que menos pueda interesar y 8 puntos a aquel que más interese. La participación se podrá realizar online, cumplimentando el formulario digital disponible en seugas.guecho.eus y de forma presencial, cumplimentando el formulario que bien ha llegado a nuestras casas a través del Guecho Berri, que se podrá depositar en las urnas colocadas en las oficinas de atención ciudadana de Areta, Romo y Algorta, en los polideportivos de Fadura y Govela, en el aula de cultura de Villamonte, en la biblioteca de San Nicolás y en la Romo Culturechea. También en los buzones habilitados a tal fin en las inmediaciones de las estaciones de metro de Algorta, Areta y Bidezábal, así como del polideportivo de Andramari. Y por último, se ha instalado durante 9 jornadas un módulo itinerante ha estado 3 días, el 15, 16 y 17, en la Plaza de las Escuelas de las Arenas, junto al ambulatorio de Bidezábal el 19 y el 20, en Malacate, en el Parque Malacate estuvo ayer, y desde hoy está en la Plaza de la Estación de Algorta, también estará mañana y por último el sábado 24. El Ayuntamiento ha reservado una partida máxima de 1 millón de euros para la realización de los proyectos vinculados a estos presupuestos participativos y, para finalizar, decir que todas y cada una de las propuestas, aportaciones o ideas recibidas en la fase 1, pues aún no habiendo pasado a la segunda fase, todas han sido trasladadas y recogidas por las áreas competentes en cada materia. Javier. Gracias. Simplemente preguntar si, como en otras ocasiones hemos tenido un documento donde solían venir todas las aportaciones que ha hecho la ciudadanía, que luego ya vemos que se han reducido a 8, pero solíamos tener en otros ejercicios, nos solíais pasar todo el documento con todas las aportaciones que habían hecho los
nuestros vecinos. O sea, agradeceríamos si por favor nos los podéis remitir, bien por correo electrónico o por algún tipo de... Bien, no bueno, sé. eso forma parte del expediente que podéis solicitar el acceso al expediente. Vale, tenemos que pedir el acceso al expediente. Y... Yo perdona Javier, lo que he adjuntado a la convocatoria ha sido el informe, que ya está colgado Sí. en la primera fase, colgado en la web, y lo que es el Excel, que hasta ahora, en la primera fase, durante toda la primera fase y hasta comenzar la segunda, ha estado en Seugas. Todas y cada una de las ideas o propuestas estaban en Seugas. Ya en esta segunda fase está la priorización de Evidentemente, proyectos. lo que quiero decir es que como en otras ocasiones hemos tenido un documento con el cual podíamos trabajar sin tener que entrar en SEUAS, que viene en el formato que viene, habíamos tenido por parte de esta comisión o del departamento que lleva el tema de la participación, un documento Excel donde venían relacionadas todas las aportaciones. Quiero saber si lo vamos a poder tener o si no lo vamos a poder tener. O sea, Sí, sin podéis tener que acudir pedir al sistema clásico de la solicitud de ver el expediente. Me explico, porque no es lo mismo un expediente que tener un documento Excel para poder trabajar en él. en el expediente consta un Excel con todas las ideas. Oye, Ivonne. Bueno, a nosotros los presupuestos participativos, a pesar del uso que hacéis de ellos, nos parecen muy importantes. Y aunque solo una persona participe, nos parece importante. Lo que me vais a permitir, pero no me resisto a comparar que han participado 1.144 personas de Getxo mayores de 16 años, que es un número inferior a 1.500 personas de Getxo mayores de 16 años. No me resisto. Que son menos que 1.500 personas, digo. 1.144 personas son menos que 1.500 personas. Entonces, dicho esto, lo que quiero saber es por qué no vamos a recibir ese Excel, que lo hemos recibido siempre. Quiero saber el por qué no lo vamos a recibir. Y luego me resulta curioso ver cómo en los presupuestos participativos se repiten cuestiones de los presupuestos participativos anteriores. Lo que quiere decir que no se cumplen. Como el hecho de cubrir un parque infantil. Esto está en presupuestos participativos del año anterior. Los perros ya no aparece, pero el parque de perros tampoco lo tenemos. Entonces, lo hemos dicho mil veces, es muy importante la participación ciudadana, pero es muy importante respetar a la ciudadanía que participa y agrupar las cuestiones que tienen que hacer en términos como mejora de aceros, pasos de calzada y asfaltado de calles. Seguro que a toda la ciudadanía le preocupa eso. Pero esto lo que hace es destinar un dinero adicional a lo que tiene que hacer de por sí el ayuntamiento. No es un proyecto que presenta la ciudadanía. Actuaciones de mejora en Bidegorris, ¿cuál? Lo hemos denunciado más de una vez. El hecho de poner estos títulos genéricos que permite hacer cualquier cosa, lo que hace de alguna forma es desvirtuar esta participación ciudadana. Lo que ha pedido el PP a nosotros nos parece fundamental. Fundamental. El hecho de que lo hayáis entregado hasta ahora y ahora no lo queráis entregar también nos parece altamente significativo y queremos saber el motivo. El por qué ahora tenemos que ir a consultar el expediente un Excel. Entonces, para trabajar con ese Excel tenemos que ir cada vez que queramos trabajar con el Excel, tenemos que ir allí o nos podemos llevar el Excel a casa. Es una pregunta clara, porque hasta ahora trabajamos con ese Excel. Claro, en ese Excel, ¿qué es lo que se ve? Lo que realmente pide la gente y los motivos por los que se les dice que no. Y eso es ahora lo que no nos estáis enseñando. Entonces, queremos saber el por qué. Y insistimos, sería, y esto ya es no sé si es un ruego o cómo se llama, sería muy recomendable que hiciésemos una reflexión de por qué los presupuestos participativos, a pesar del esfuerzo comunicativo que se hace, tienen la respuesta que tienen. Porque tal vez tenga que ver también con el propio diseño del proceso o con el propio tratamiento que hace el ayuntamiento, o en este caso el equipo de gobierno, de las peticiones de la ciudadanía. Entonces, ahora mismo lo que nos interesa saber es por qué no se nos va a dar lo que hasta ahora se nos ha dado. Y estamos hablando de participación, porque es que esto tiene un poco más de INRI, claro. Bueno, de todo lo que has dicho me he quedado con que os interesa el Excel. Lo podéis pedir, el acceso al expediente, y luego repetir, no se repite. Aquí se dice cubrir un parque.
no se dice cubrir el parque que no se ha cubierto, se dice cubrir un parque, y esto recoge las peticiones de la ciudadanía. Primero, si has seguido en Seugas la primera fase, ahí aparecían claritas todas las propuestas, ideas de la ciudadanía que ha participado. Segundo, si has leído el informe que ya está también publicado en la web sobre la primera fase, se habla que una vez analizado por el personal técnico y contrastado el cumplimiento de las directrices como que sean de competencia municipal, que no se estén ejecutando en otro programa, etcétera, etcétera, las directrices, esas son las que pasan de las 1.114 aportaciones que se escuchan, o sea, que se reciben y se escuchan y se trasladan a las áreas, quedan 250, y en ese informe dice que de esas 250, 200 y pico corresponden al área de infraestructuras, medio ambiente, tal. Otras al área de cultura, otras a Guicho Quirola. Lo dice el informe. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que responderte. Sí, y por supuesto, perdona, por terminar, se recoge lo que la ciudadanía dice. Aquí el personal técnico no se ha inventado nada. Yo no voy a decir quién se inventa las cosas, pero sobre eso sí que puedo discrepar sobre lo que se recoge, lo que la ciudadanía dice. Porque hemos visto ejemplos de otros años donde la ciudadanía no ha dicho. Pero en cualquier caso, en Seuga se han presentado 81 peticiones. Igual no he sido claro, pero lo que yo quiero saber es ¿por qué? No dónde puedo ver el expediente, el Excel, sino por qué habéis decidido que este año no nos entregáis un Excel que nos entregabais todos los años, donde se ve una a una las aportaciones de las peticiones de la ciudadanía con los términos que esa ciudadanía los ha hecho. O sea, no arreglar la acera, sino igual es arreglar la acera de la calle Miramar porque tiene una cuesta muy pronunciada, por ejemplo. Y en ese Excel también se veía por qué no se recogían esas, por qué se rechazaba o por qué se aceptaba. Entonces, lo que yo quiero saber es por qué lo que nos habéis entregado hasta ahora, ahora nos ponéis dificultades para su acceso y no nos lo entregáis. O dicho de otra forma, ¿por qué el Excel que nos habéis enviado vía correo electrónico hasta este momento, en el año 2022, que vaya, estamos a poco de las elecciones, no nos lo enviáis? La pregunta es muy clara, no sé si es muy difícil de entender. Vaya, Ainhoa. Bien, hasta este año, no. El año pasado habéis accedido al Excel a través de la solicitud de ver el expediente. Y hay una instrucción muy clara para poderlo hacer y más transparente. Y ese mismo Excel lo vas a encontrar allí con cada una de las ideas, con cada una de las calles, aceras o calzadas que la ciudadanía dice, Sarricobaso, Telleche, lo que sea. Lo vais a encontrar cada una de las ideas ahí y también el motivo de por qué no se pasa a la segunda fase. Vamos, transparente. No voy a entrar a si fue un error o por qué fue, pero nosotros el año pasado recibimos el Excel por email. Entonces, insisto en la pregunta porque no quiero saber lo que encuentro en el expediente. Lo que quiero es saber... No, recibimos el expediente por email. Lo que quiero es... Recibimos el Excel por email y yo lo trabajé por email. Lo que quiero saber es por qué este año no se nos envía. Bueno, si no os importa, creo que ha quedado claro. No quiero que sigamos en la polémica. Creo que se ha respondido. Otra cosa es que la respuesta... A ver, creo que se ha respondido y creo que la respuesta no es compartida, lo que se acaba de decir, pero responder se ha respondido. No vamos a seguir en este debate. Se ha explicado cómo se puede acceder a ese Excel o no y cómo se ha explicado. Entonces, no quiero que entremos así porque tenemos que seguir avanzando. Carolina lleva un tiempo pidiendo la palabra y se la paso a Carolina. Puesto que antes de saber que estaba incluido este punto, lo metimos como pregunta, quiero aprovechar el momento para preguntar lo que no se haya hablado hasta el momento sobre este tema. Nosotros lo que queríamos preguntar es que entendemos que al acceder al expediente, al Excel, a lo que toque, podremos ver las razones de cada punto y esperamos que las podamos ver, pero entonces quisiéramos saber si existe un criterio de base, que me da igual si son 1, 2, 3 puntos, para que pasemos de esas 1.114 a 250 a las áreas y de esas 258. ¿A qué me refiero? A que el criterio es, me los estoy inventando, ¿vale? Las más solicitadas o las que están de acuerdo que caben dentro del programa de gobierno o las que se trabajaron en foros ciudadanos. O sea, me los estoy inventando. Si existen unos criterios así claros, concisos, para saber cómo se llega a las 8 preguntas. Y luego lo voy a hacer a manera de ruego, no de pregunta, porque entiendo que si fuera
algo que tuvierais ya decidido, lo publicaríais. Y es que si queremos pedir que para que la ciudadanía pueda votar los proyectos con la información adecuada, se informe en esta comisión o donde corresponda dónde se realizarán y en qué forma los proyectos seleccionados. Porque yo no voy a votar igual si el parque cubierto es en una parte o en otra, por tomar el ejemplo del parque para no hablar de otros. Vaya, Ainhoa. A ver, bueno, como ya he adelantado en la información general y como todos aquí conocemos, hay unas directrices que deben de cumplirse. Los he citado por encima como competencia, que sean de competencia municipal, de interés general, que no se estén desarrollando con otro programa o en otros procesos participativos, etcétera. Los conocemos. Bien, analizadas técnicamente todas esas propuestas válidas, las 1114, 250 cumplen con los criterios para su integración a la segunda fase. El mayor número de propuestas recibidas corresponden a las áreas de infraestructuras, obras, servicios, así como de medio ambiente. Eso también lo he comentado. Visto esto, se han trasladado a la segunda fase las 3 propuestas más repetidas por la ciudadanía. No quiere decir que todas hablen de una misma calle, de se debería hacer esto o pedimos esta mejora. Son diferentes calles, por eso se agrupan en ese proyecto de mejora de unas determinadas calles. Con respecto a las otras 4, y se mete una de medio ambiente. Y luego, con respecto a las otras 4 propuestas, se sigue el mismo orden. Aquellas con más número de ideas correspondientes a la aula de cultura, se añaden 2 a los proyectos. Y las siguientes es de Getxo Kirolak y la siguiente de Gobierno Abierto, que es la del CUIFI en diferentes puntos. Y luego, a ver, respecto a mayor información de los proyectos, bueno, pues una vez priorizados, los proyectos siempre hasta un máximo de 1 millón de euros, se incluirán dentro del proyecto de los presupuestos municipales para el 2023 y será cada área competente la que deberá preparar todas las condiciones y criterios para la adjudicación de tareas que se tienen que llevar a cabo para la ejecución de esos proyectos, finalmente elegidos por la ciudadanía. Y en la plataforma Seugas, sí, en nuestra web existe, la ciudadanía tiene disponible una breve explicación de cada uno de los proyectos. Y como en todos los proyectos y partidas presupuestarias, son las áreas del ayuntamiento quienes van a desarrollar las distintas actuaciones, también de las vecinas y vecinos que han presentado en este proceso participativo. Bueno, se agradece la respuesta. Según eso entiendo que sí, una respuesta muy repetida hubiera sido cubrir el parque de la calle de Telleche, sería el parque de Telleche, pero que como no se sale muy repetido un parque específico, no se pone el parque. Entonces que luego el área es quien decide qué parque es y no la ciudadanía en este caso, ¿no? Claro, es que si no hay una demanda de decir queremos cubrir el parque de Santana, pues se dice más zonas cubiertas para que los niños jueguen. Algo tan, pues se recoge como cubrir uno más. Ya hay varios cubiertos, pues será cubrir uno más. Ya habrá en proyecto cubrir alguno más, pero ahora, si sale esto, será otro. No sé si más concreción, pues... Otra cosa es lo que pueda yo, que me parezca suficiente o no, pero bueno, que se agradece la respuesta. Vale. Pues no sé si... Un matiz, una pregunta. Has dicho que hay una propuesta que corresponde al área de medio ambiente. Sí. ¿Cuál? En este caso, el lavadero de bicicletas junto a la playa de las Arenas. Vale. Beste norbaitek? Es... Vale, pues entonces pasamos al siguiente punto. Getxoko merkataritza digitala. Bai, Iñigo. Vale, bueno, guztioi. Vale, pues damos información por recordar, ¿no? Mercataritza Digital era un programa para establecer un régimen de concesión de ayudas a la transformación digital de los comercios y servicios relacionados. De hecho, principalmente lo que se buscaba era la mejora de la gestión empresarial, la adecuación a la normativa fiscal, el fomento de la comercialización de productos a través de páginas web y otras herramientas de marketing digital, etc. Y los conceptos solucionables, por recordarlos, pues eran equipos informáticos, máximo 1 por establecimiento, software de gestión, aplicaciones informáticas de gestión informática, gestión empresarial,
creación y desarrollo de implantación de puesta en marcha para la mejora de los sistemas de comercialización, es decir, desarrollos de páginas web, ventas online, etcétera. Cuentas de suscripción al primer año en plataformas de venta online, terminales de punto de venta y sistema de codificación y lectura óptica de productos, balanzas electrónicas de mercaderías, implantación de software para facturación de sistema Ticketpay y programa Batus. En ese sentido, recordar que la subvención en esa adquisición era del 40% del importe con un máximo de 1.000 euros por establecimiento, ¿vale? Y tenían que presentar un plan de digitalización trabajado con el departamento nuestro. El periodo de presentación de subvenciones acabará el 30 de septiembre y bueno, al día de hoy yo creo que hasta, miren, si no me equivoco, hasta agosto tenemos 14 empresas que han solicitado y que van a ser beneficiarias, 4 de alimentación, 6 de moda, 2 de mobiliario, 1 decoración y 1 de informática. De estas 14, 11 de ellas son por adaptación al sistema Batus, principalmente, es el objeto que más interés ha suscitado. Y de todas ellas hemos realizado 34 diagnósticos, es decir, antes de hacer la subvención les visitamos para realizar un diagnóstico de digitalización para ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y ayudarles a hacer ese plan para realizar la subvención. Nos quedaría el mes de septiembre. Invitamos a que los comercios realicen la solicitud de digitalización, sobre todo estos 34 que tienen realizado el diagnóstico. Al día de hoy creo que hay 3 o 4 solicitudes más en septiembre y cerraremos el plazo el 30 de septiembre y haremos una evaluación final, pero sí os queríamos dar información de cómo va el proyecto de Mercataritza Digitala. Si no me equivoco, y si me equivoco, que puede ser, me corriges, el presupuesto de esta subvención era 50.000 euros. 30.000. Se va a quedar un poco cortita. Cortita la participación, no la subvención nos va a sobrar. Esto os induce a hacer una reflexión al respecto sobre cómo se ha planteado el proyecto, sobre o cuál es el problema o no. ¿O se está haciendo esa reflexión o no? Sí, se está haciendo esa reflexión. Evidentemente en los foros que tenemos lo debatiremos, y también, obviamente, cuando abarquemos, que hay alguna pregunta por esta parte, el PERCO, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre por qué hay casi 40 o 35 estudios y luego al día de hoy hay 14, ¿no? Podríamos llegar a 20 solicitudes. En un primer momento, pues sí, parece que siendo el Batus el objeto que más les ha movido, pues podría ser que al no tener la obligación de entrar en el Batus en el 23, sino en el 24, pues pudiera ser que todavía la gente no está muy enlazada al tema, pero desde luego sí que hay que hacer un debate importante con el sector, porque creo que es no solamente por tema Batus, sino por todos los temas de digitalización que creemos que son vitales de este departamento, pues hay que hacer un debate con el sector, y tendremos la oportunidad, tanto en los foros como en el PERCO, de realizarlo. Vale. Nosotros pediríamos, porque es cierto que la digitalización y la economía 4.0 y tal es como un mantra y un sacrosanto que a todo el mundo le parece bien. Lo que igual pediríamos es también si realmente es lo que necesitan todos los comercios, es la digitalización, porque no todos los comercios venden lo mismo, ni venden de la misma forma, ni venden a los mismos clientes, ni tienen las mismas posibilidades de digitalizar. Y digitalizar son muchas cosas. Entonces, es cierto que todo el mundo habla de digitalizar, pero también hay que reflexionar sobre si tenemos que hablar constantemente de digitalizar o no para apoyar el comercio. Beste norbaitek? Ez. Vale, hurrengoa. Getxobono, 2022, bigarren fasea. Íñigo, Vale. Bueno, queríamos en esta comisión recordar que el día 15 de octubre pues, se abría la segunda fase del Getxobono, que ya contaba con 268 establecimientos adheridos en la primera fase y que a fecha de hoy tenemos 15 solicitudes más, por lo cual nos plantaremos con 283 establecimientos en la segunda fase. Creo que
Jamás en la historia del bono Getxo hemos tenido tantos establecimientos adheridos. Y bueno, por recordar un poco la fase anterior, pues recordar que duró 10 días, que se agotó en 10 días los saldos, que participaron 6.745 personas, de las cuales 1.335 compraron por segunda vez, o sea, 6.745 y 1.335 hicieron una segunda compra. Y algún dato que tenemos que sobre el precio medio de compra pues es de 87 euros de media aproximadamente. Obviamente tenemos que hacer la segunda fase y analizar todos los datos definitivos, pero sí que queríamos recordar que el día 15 pues, comienza otra vez y que, bueno, pues que tiene, en cuanto a adhesiones, por lo menos pues está teniendo bastante éxito este Getxo Bono 2022, que recordando pues lo que hemos hecho en la segunda edición o la segunda fase es adaptarnos a esas solicitudes que nos han hecho en los foros consultivos de los momentos valles que considera principalmente el comercio, que son el anterior a Navidad y el de marzo-abril, que ya tenemos un compromiso para realizarlo en el 2023. Oye, Iván. Vamos a ver, respecto a la campaña anterior del Getxo Bono, hubo una queja de bastantes comercios y a nosotros nos parece una queja razonable, y es que no hubiese una limitación de uso de Getxo Bonos por comercios. Esto generó que hubo comercios que lo trabajaron bien y generaron un intercambio de Getxo Bonos en su comercio muy alto, algunos de miles y miles de euros, pero a la vez esto generaba que otros comercios no tenían opción de generar Getxo Bono porque se acababa antes lo que era el montante total del Getxo Bono. Entendemos que el Getxo Bono también tiene que tener una función de redistribuir. No puede ser que todo el Getxo Bono se consuma en 2 o 3 comercios, que está muy bien, que lo trabajan muy bien, pero se trata de apoyar a todos. Entonces no sé si esta nueva convocatoria lleva una limitación de uso del Getxo Bono o del número de bonos que puede canjear un comercio, que pensamos que sería algo interesante. Por otro lado, en los foros de comercio o de hostelería, lo que se ha comentado una y otra vez es que la participación en el Getxo Bono de hostelería fue muy baja y que posiblemente el modelo no sea el correcto. Entonces, no sabemos si o lo que os preguntamos ahora es si esta nueva convocatoria de Getxo Bono se mantiene en las mismas condiciones o se han tenido en cuenta estas cosas. Una de las cosas que os dicen es que tal vez en hostelería deben ser bonos más pequeños y solo utilizables, creo recordar que era entre domingo a la tarde y jueves o lunes, martes y miércoles o algo así, o sea, más allá de lo que es periodos valle anuales, periodos valle semanales, ¿no? Es una de las cosas que decían. Entonces pensamos que estas dos cosas, sí hay cosas que se han mejorado con el Getxo Bono, pero estas dos cosas son importantes y el hecho sobre todo de cómo redistribuir eso, permitir o establecer una normativa que distribuya el Getxo Bono entre todos los comercios asociados de una forma más equitativa es mejor, porque al final el Getxo Bono nos viene muy bien a los que lo usamos, pero no es para la ciudadanía, es para los comercios. Entonces, el objetivo del Getxo Bono, si no me equivoco, es fomentar el comercio, no fomentar que yo gaste más o que yo compre más barato. Y si me equivoco, me corregís. Bien, contestando a las preguntas, esta edición es igual que la anterior. Respecto a la hostelería, creo que tuvimos un Getxo Bono hostelero el año anterior, en la edición anterior, que salió como salió, en unos casos bien y en otros no, dentro de los hosteleros me refiero, que al final, resumiendo, es quien lo trabaja bien, pues normalmente le funciona más o menos bien y el que no, pues bueno, pues es más difícil que tengas encaje. Eso en cuanto a la primera. Sí que había, no sé si has comentado, pero sí quería comentarlo, sí que había habido algunas quejas también sobre las adhesiones. Creo que ahí hemos mejorado, ¿no, Mirene? Hemos mejorado la simplicidad de adherirse de las nuevas adhesiones. Y en cuanto al límite, se mantiene como en la edición anterior. Esto son las mismas bases que la edición anterior. Yo creo que ahí también pues vuelvo un poco a recordar que quien lo trabaja bien y con orden es una herramienta muy potente
y que creo que eso es lo que tenemos que intentar que todos los locales pues mantengan esa agilidad para poder realizarlo. No sé si me he explicado bien. Lo que no sé si te he entendido, y si te he entendido no sé si me gusta lo que te he entendido. Lo que has venido a decir es que, vale, son las mismas bases, este derecho bono funciona exactamente igual que el anterior, no voy a entrar en las valoraciones que has hecho sobre la hostelería, pero que bueno, que sobre la limitación de uso de bonos por comercios, el que lo trabaja bien, el que lo trabaja mal, pues que aprenda. Pero si lanzamos 400.000 euros en bonos y un comercio consume 80.000, tal vez tengamos que pensar de alguna forma, porque entiendo también que más allá de que es cierto que quien lo trabaja bien, será responsabilidad también del ayuntamiento pensar en aquellos comerciantes que lo hacen bien y en aquellos comerciantes que lo hacen peor, o un poco peor, o no tan bien, y buscar la fórmula en que los apoyos municipales se distribuyan equitativamente. Los datos que he dado de 400.000, 80.000 son más o menos reales, y me los podéis confirmar o no. Pero me parece que es un poco desproporcionado. Me puede venir muy bien porque en el comercio que yo lo trabaja muy bien y tal, pero resulta que el de al lado, pues porque lo trabaja peor o porque ha empezado hace poco o porque lo controla menos, no tiene ninguna opción de derecho bonos para sus clientes porque hay uno que utiliza muchísimo. Entonces creo que no es tan difícil buscar un equilibrio en ese aspecto. A mí que me digáis que estáis buscando el equilibrio, vale, pero que la respuesta sea que el que lo trabaja bien y el que lo trabaja mal o con Paul Maratón, pues no me parece. Recuerda que hay un límite de bonos también por consumidor. O sea, no hay por establecimiento en esta edición, pero sí lo hay por consumidor. O sea, eso, que las condiciones son las mismas para todos y que lo que sí estamos colaborando para que esa herramienta, pues todo el mundo lo sepa utilizar de la mejor forma posible. De todas formas, hay un dato muy concreto, 283 establecimientos adheridos. Y ahora hay 15 más, tenemos todavía abierto el plazo. Creo que eso quiere decir que la herramienta, con sus mejoras, con sus márgenes de mejoras, pues es muy atractiva. Y está incluido también la hostelería, que la puede utilizar. A ver, yo creo que ya he dicho que esto va mejorando. Nadie dice que la herramienta no sea atractiva, pero para que haya margen de mejora, hay que aceptar que puede haber márgenes de mejora. Y hay que pensar en las quejas que hacen, pues si son fundadas o no. En cualquier caso, ya veo que el margen de mejora, por tus palabras, pues está un poco limitado. Vale, beste norbaitek? Ez. Orduan, hurrengoa. Argia Ereiten, 2022, irantzu mesedez. A ber, bueno, jadakizun moduan urtero ataratzen dugu Argia Ereiten euskera sariak, eta, bueno, daten barri emongo dutzuet. Hasiko gara, hasi dira sozializazio lanak, Argia Ereiten entzako kandidatuak topatzeko, eta urriaren 10 arte epea egongo da kandidatuak edo aurkezteko. Eta gala izango da azaroaren 17an 8:00 Musikebarren, hori da aurreikusten den data, bale? Orduan, bueno, epea urriaren 10ean izten da, eta ordura arte, sarigaiak proposatuari izango dira, gero euskera batzordeak ebatzi dagian nordan irabazlea. Bale? Proposamena egin dagian irabazlea nordan izateko. Hori besterik ez dakik galderarik dagoan, bakarrik izan da barri emoteko prozesua martxan jartzen dela, eta gala edo banaketa noiz izango dan, danok sasoi zurri dagigun agendan bada ez bada. Ez badago galderarik? Fenomen. Ez? Vale, orduan, hurrengoa. Galdezkeak. Bildu tiene una primera pregunta. Ibon edo Mikel, Ibon. Bai. Irailaren 5ean Getxoko udaltzainek Erromuko bendejan parte hartzen ari ziren nekazariari horturiak saltzea debekatu zioten. Erromoko nekazariak elizaren aterpean ondoan saltzen ditu bere soloko hortuariak, eta bertan egotea debekatzeaz gain, izuna jarri eta mozal legea ezarri diote.
Nekazariari kale salmenta erabat debekatuta dagoela esan diote, baina nekazariak esan du ezinezkoa zaiola baimena eskatzeko udalak ezartzen dizkion baldintzei aurre egin. Hala ere, Getxoko udalak ez dauka bendeja erregulatzeko inongo araudirik. Gogoratu behar da, duela urte batzuk sinadura bilketa bat egin zela auzoari oniritzia eskatzeko 400 sinadura eta 360 merkatarien baimena lortu ziren. Udalak kale salmenta zela eta ezin zela baimendu erantzun zuen, baina proiektu bat aurkeztuz gero aztertzeko prest zegoela. Agroasambladak proiektua aurkeztu zion udalari, baina oraindik ez da erantzunik egon. Bendejaren inguruko araurik ez badago, zein irizpideren arabera erabaki da nekazari hau kaletik kanporatzea. Bendeja regulatzeko araudiaren bat egitea aurreikusten da. Bere garaian nekazariari eskatutako proiektua aztertzeko prest zegoela esan zuen udalak, agroasambladak aurkeztutako proiektua aztertu du. Oraindik ez dute inongo erantzunik jaso. Bada erantzuteko asmorik? Bai. Bueno, en esta ocasión voy a responder yo, aparte de la pregunta, y si no, luego le pasaré la palabra a Íñigo. En primer lugar, sí hay norma sobre la bendeja. La norma que está recogida es la ordenanza municipal que tenemos sobre venta ambulante. La venta de bendeja no deja de ser una venta ambulante. Y por lo tanto, con el criterio que se ha seguido para poder, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador, es en base a esa ordenanza. Evidentemente, en esa ordenanza lo que quiero decir es que se declara Guecho como un perímetro urbano exceptuado de la venta ambulante, salvo en las propias circunstancias o con las propias excepciones que recoge la propia ordenanza. Solo podría realizarse en esos supuestos que ya están previstos y que se han ido ampliando, entre los que es verdad que no está recogida actualmente la bendeja. Si hay alguna duda, quiero decir que diréis, ¿por qué se vende en San Lorenzo? ¿Por qué hay una venta ecológica que venden los mismos productos? Pero porque son supuestos que ya están recogidos en esa excepción que recoge la ordenanza. Tan es así, y somos conscientes de qué situación es así, que el propio área de promoción económica el año pasado solicitó que se revisara esta ordenanza, la ordenanza de venta ambulante, porque en la propia solicitud del área pues se ve que la situación ha cambiado, queremos potenciar otro tipo de ventas, kilómetro cero, la bendeja, etcétera, etcétera. Pero la realidad normativa que tenemos en nuestro municipio es la que acabo de explicar. Y por lo tanto, Promoción Económica solicita que se modifique la ordenanza y se ha incluido en el calendario normativo. Sabéis que está incluida en el calendario normativo para que se modifique la ordenanza de venta ambulante. Y por lo tanto, a las siguientes preguntas contesto que sí, que el Ayuntamiento tiene prevista modificar la ordenanza, y como está recogido ya dentro del calendario normativo, pues el área de promoción económica, en coordinación con el área jurídica que va a llevar a cabo esta modificación de ordenanza, que se va a llevar desde Servicios Generales, está incluido ahí, se va a llevar desde Servicios Generales, pues en colaboración, en coordinación, promoción económica con el área, pues se redactará una nueva ordenanza. Y todo ello, evidentemente, Promoción Económica escuchará en sus diversos foros y en sus diversas contactos que tiene, atenderá a los diversos agentes sociales. Esa es la realidad que tenemos aquí. Entonces, previsión, pues está para el calendario, lo tenemos recogido en este calendario del 2022. Intentaremos dar cumplimiento a ese calendario que nos hemos fijado nosotros mismos como ayuntamiento. Bien, yo no puedo... A ver, yo creo que para todo el mundo es evidente que en Guecho se produce la venta ambulante. Hay venta ambulante en Guecho, que se intensifican los periodos festivos y no se mantiene el mismo rigor en todos los casos. Esto es una evidencia. Aparte de esto, yo quiero recordar que en el año 2016 hubo un acuerdo presupuestario entre el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista de Euskadi. En ese acuerdo presupuestario se establecía un compromiso de analizar la posibilidad de establecer
mercados de venta de productos de cercanía, al estilo de la Plaza de Portugalete, a la que tanto nos gusta ir. Esto era en el 2016, estamos finalizando en el 2022 y se está haciendo esto, mientras a la vez anunciamos una feria de productos ecológicos y mientras vamos diciendo que estamos creando grupos que van a hablarnos de cómo se consume cero y cómo se consume productos de kilómetro cero o de cercanía y demás. Pensamos realmente que la bandeja en Guecho, lamentablemente, no tiene una expresión masiva, lamentablemente es minoritaria, son muy pocos los agricultores que vienen a Guecho a vender su producto en forma de bandeja. Entonces, también estamos seguros que las excepciones se pueden dictar de varias formas y transitoriamente, etcétera, etcétera, etcétera. No es la primera vez que ocurre esto con la bandeja en romo. También se nos ha dicho en algún momento que es que también afecta a que otros comercios no están de acuerdo con esto. En el caso este de romo parece que no es así. Entonces lo que sí que pedimos es que en aras a cumplir siquiera mínimamente aquel acuerdo del 2016, en aras a ser coherente con la política que aparentemente quiere impulsar el gobierno de impulso de productos de kilómetro cero y de agricultura ecológica, etcétera, 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 mientras se da cuenta o se termina esa modificación de la ordenanza, que en vista de lo rápido que es este gobierno no creemos que sea muy rápida, se busque una solución para estas personas, que no son hordas, son pocas personas, con lo cual la solución se puede buscar, puedan vender sus productos de una forma legal y sin problemas. Pero es que luego lo cierto es lo que he dicho antes, no se mantiene el mismo criterio ni la misma ni el mismo rigor con todas las personas que ejercen la venta ambulante en Guecho. Voy a empezar por el principio y diré que creo que lo he explicado, que para poder vender dentro de nuestro municipio la normativa vigente actual no lo permite, por lo tanto hay que modificar la ordenanza, que puede ser una modificación o con lo que nos estamos planteando es una redacción nueva de una ordenanza más sencilla y que se adecue a los momentos y a los tiempos que estamos. Es una ordenanza antigua, eso lo compartiremos, pero el instrumento que hay ante una situación en la que no se puede vender, excepto los supuestos que ya he dicho, que son más de los que he dicho, están todos recogidos, pues no se puede vender. Esa es la realidad. ¿Solución para buscar eso, que es la que todos buscamos? Pues es la que ha impulsado el propio área de promoción económica, es cambiemos la ordenanza. En eso estaremos todos de acuerdo. En la fase de cambiar la ordenanza estamos con las limitaciones, con los problemas y con lo que sea que nos hemos encontrado, pero la realidad es esa. Entonces, puedo compartir si vamos rápidos o despacio o no, no voy a entrar en eso, pero que quede bien claro que lo que está prohibido es la venta. No puede vender ni una persona ni 21.000. No puede vender nadie, salvo los supuestos que están excepcionados. Churrerías, castañas, las flores el día de Todos los Santos, etcétera, etcétera. Esas están recogidas porque están en los supuestos exceptuados. Pero en todos los demás, Guecho no puede vender. ¿Cuál es la solución? No hay otra solución jurídica y legal que reformar con una reforma integral o derogar esa ordenanza que es muy antigua y que cumplía al momento histórico pues pretérito, y cambiarla, y en esa estamos, cambiarla, hacer una nueva sencilla que regule lo que realmente necesitamos regular. No vía excepción, sino regularlo. No hay otra. Y bueno, no hay otra. ¿Nos gustará o no nos gustará? Si tuviéramos otra, ya lo hubiésemos puesto en práctica, pero es que no hay otra. Esa es la que hay. Y con respecto a que no se trata a todos igual, pues realmente tengo que decir que eso no es cierto. Eso puede ocurrir como con otro tipo de infracciones que se cometen. Si se detecta una infracción, se levanta un acta y se inicia un proceso sancionador, y si no se detecta, no se levanta. Pero aquí no hay ningún tipo de no sé qué que has querido dejar caer. Y ahí ya termino. Vaya, Ivonne. A ver, no he querido dejar caer nada. He constatado una realidad. No se trata a todos por igual. Yo salgo en fiestas y veo venta ambulante en muchos sitios.
¿Y sabes si tiene abierto un expediente sancionador? Ahí están todos los días. Te pregunto, ¿sabes si tiene abierto un No, pero ahí están expediente todos los días, te sancionador? digo. Vale. Y también veo otras cosas, pero no es esto. En cualquier caso, lo importante es cómo solucionar esto. ¿Vale? Yo no niego que haya que cambiar la ordenanza y no niego que está la ordenanza. Lo que digo es, y lo que hemos pedido es, si la ordenanza y los cambios de ordenanza en este ayuntamiento, si vamos a cambiar la integridad de la ordenanza, Sí. ese es un proceso muy largo. Sin embargo, hacer una pequeña modificación a la ordenanza, añadir una excepción, no es un proceso tan largo. En el próximo pleno, vamos a añadir una excepción a una ordenanza, a la del IBI. Vamos a modificar pequeños pasos de la ordenanza del IBI. Hemos modificado pequeñas cuestiones de las ordenanzas durante esta legislatura, incluso este año. Entonces, la propuesta que hacemos es, mientras se revisa y se cambia en profundidad esa ordenanza para adecuarla a los tiempos actuales y a los objetivos que dice el equipo de gobierno que tiene respecto al kilómetro cero y la agricultura ecológica, mientras se hace eso, tal vez sea más rápido añadir una excepción a la misma ordenanza que existe. Tú has hablado de las castañas, de las churrerías, pues la venta de productos ecológicos de agricultores que estén situados en un radio de 30 kilómetros de lecho. Por poner un ejemplo, que no sé si eso puede ser así. Añadir esa excepción de forma transitoria tal vez sea más rápido que modificar toda la ordenanza. El procedimiento es el mismo. El procedimiento sí, pero el estudio de lo que tienes que cambiar y no. Y es lo que pedimos. Pero bueno, he respondido. Entendemos que es más rápido, más adecuado el dar por derogada la ordenanza anterior y redactar una nueva más sencilla y que nos plantea muchos menos problemas luego de aplicación y demás. Entonces, esa es la opción que se ha optado y está recogido en el calendario normativo que está publicado desde el año pasado. Desde inicios de año, porque siempre se publica lo que tenemos intención de hacer. Y esa es la única solución que encontramos. Creo que se ha respondido, se podrá compartir o no la respuesta, pero esa es la respuesta que hay. Y si os parece, pasamos al siguiente punto del orden del día dentro de ruegos y preguntas, que es una batería de preguntas que hace el Carrequín Podemos. Carolina Mesedes. Vale, algunas ya las voy a retirar porque se han contestado. Y otras se han contestado también en otra comisión, entonces en ese caso solo citaré lo que no se habrá tratado en otra comisión, ¿vale? Bueno, pues si te parece, para ordenar un poco el debate y para que luego en el acta pueda resultar más fácil, lees por bloques, las tenéis numeradas 1, 2, 3 y vas respondiendo la que quieres retirar o la que no quieres para que los demás sepamos cómo responder. ¿Te parece? Por ordenar un poco el debate y ser ágiles. Es que ricasco, Carolina. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre el escrito de Romo Visiric, la pregunta 1, como ya se nos ha contestado el punto A, aquí simplemente queremos preguntar en esta comisión de ese punto a qué necesidad responde que haya una patrulla policial o que hubo una patrulla policial 24 horas delante del edificio durante esos días. Y la pregunta es si se les avisó previamente sobre estas medidas a los y las comerciantes y si se tuvo en cuenta su posible impacto antes de realizar la actuación. Me refiero a la actuación de la valla. Las demás preguntas se retiran. Bueno, pues espero responder. O sea, la B y la C la retiráis. No. La C solo. La C la retiramos y vale. La B no se contestó en la anterior. Bueno, pues yo te paso a decir. Entiendo que del vallado ya habéis hablado, el porqué del vallado. Y en cuanto a la afección del dispositivo policial al tejido comercial, pues decir que no consta hasta el día de hoy ningún AQS, avisos, quejas o sugerencias, o llamada por parte de comerciantes de la zona en la que se quejen del vallado o de la presencia policial. Para más información, desde el 17 de agosto, día que se inició la instalación, hasta el 20 de septiembre, por parte del Departamento de Calidad del Ayuntamiento, se han trasladado a la policía 9 AQS referentes a avisos, quejas y sugerencias, y de esos 9 que se han trasladado sobre el barrio de Romo, 2 de ellos tienen como temática los animales, 3 quejas por ruido durante las fiestas y 4 en los que solicitan mayor presencia policial en Romo. Esa es la realidad, el dato objetivo que al menos en la policía tenemos. Luego, por lo tanto, no ha habido una queja formal de ningún comerciante que se haya quejado por la
por la colocación de la valla, a través de ese sistema al menos. Patrulla policial, 24 horas. La disposición de una patrulla permanente es debido, evidentemente, y se considera necesaria debido a los daños que ya se han causado en el vallado, y así como que se puede entender que dentro de esas tareas preventivas podría quererse, por los daños que se han causado en la valla, podría, por parte de algunas personas al menos, haber querido o tener intención de poder entrar en el edificio. Y dentro de las tareas preventivas de la policía se coloca la patrulla. Incidencias que os las puedo relatar. El 18 del 8 del 22 a las 12:26 una persona dobla una valla con la mano y la abolla a patadas. El 18 del 8 del 22 a las 13:41 horas una persona provoca abolladuras en el vallado por patadas. El 30 del 8 del 22 a las 10 horas se realizan pintadas en el vallado. El 31 del 8 del 22 a las 19:20, mientras se realiza una concentración comunicada a la Ertzaintza, varias personas levantan chapas. Bueno, chapas, ya sabéis que el cerrado son las chapas del vallado, evidentemente, estoy hablando todo el tiempo del vallado. El 31 del 8 del 22 a las 19:43 horas, en el mismo acto que la incidencia anterior, se quitan varios tornillos a las planchas del perímetro. El 5 del 9 del 22 a las 10:55 horas, una valla es golpeada y metida hacia su interior. Por lo tanto, esos son los incidentes objetivos que los tenemos allí. Recordar, asimismo, que el artículo 55 de la Ley de Policía de Euskadi recoge en su apartado A que es función de la policía local proteger a las autoridades de los municipios y la vigilancia y custodia de sus edificios e instalaciones. Por tanto, teniendo en cuenta que es legítima y necesaria su presencia, que no existen llamadas ni quejas vecinales al respecto, ¿a alguien le molesta o le perturba la presencia de nuestra policía local en tareas de vigilancia de un edificio municipal? Sí, bueno, faltaría la pregunta de si se les avisó previamente a los comerciantes, pero bueno, agradecer el listado de incidentes, que creo que es en lo que más habéis puesto énfasis. Comentar que, aunque no se haya tenido AQS, creo que el escrito de Romovisir es más que una AQS, es una reclamación directa de un colectivo que dice que no se le avisó que se iba a poner el vallado, que se siente afectado por el vallado y que además ya nos han dicho en la comisión anterior que se van a reunir desde Promoción Económica y nos dirán que se hable, o sea, que lo enlazo, ¿no? Que ya nos han comentado que van a hacer eso, bueno, o desde infraestructuras, pero bueno, la misma persona se va a reunir, por decirlo de alguna manera. Y en últimas, pues sí, nosotros sí tenemos quejas de vecinos y vecinas y a nuestro partido concretamente sí le parece excesiva la actuación policial. Tampoco voy a entrar en debates, es nuestro punto de vista y por comentar. Bueno, yo he respondido a las preguntas que has lanzado, no a otras cuestiones que han quedado y que tú misma me has dicho que ya habían sido contestadas. Por eso creo que en conjunto están contestadas a todas las preguntas. Otra cosa es que compartamos o no la actuación, o nos guste o no nos guste. Eso es otra cuestión. Pero el por qué está explicado. Si no hay ninguna otra pregunta más, pasamos al siguiente bloque que tienes de preguntas. Sí, la pregunta 2 la retiramos, que ya está contestada. ¿Vale? La pregunta 3 también entiendo que nos van a contestar lo mismo. Cogido, vale. La pregunta 3. La pregunta 3, que fue de la OTA, entiendo que como son las mismas preguntas, nos van a contestar a la misma persona lo que se habló en la comisión anterior sobre el tema de la OTA. Entonces la das por retirada. Retiramos la pregunta 3. Vale. En la pregunta 4, que tiene que ver con lectura fácil, la hacemos. Vale. ¿En qué punto se encuentra el proyecto de implementación de la lectura fácil en los materiales y documentos municipales? Vaya, Ainhoa. Bien, bueno, primeramente quiero pedir disculpas a Carolina, al Carrequín Podemos y al resto de la comisión porque no traigo la información que a mí me hubiera gustado traer. No porque no exista, porque no se haya, no hayamos adelantado esta tarea, sino porque, por diferentes motivos no he podido recabarla. No obstante, ya en alguna comisión anterior habíamos hablado que se empezaba con un proyecto piloto, que se mantenían contacto y reuniones y así se viene trabajando
con la Asociación Lectura Fácil Euskadi y que empezábamos por el área de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Y sí es cierto que ha habido una primera, a través de la unidad de calidad, una primera fase, digamos, de una serie de trámites que se empezó por el diseño de las fichas de los distintos trámites y ya se han desarrollado 6 trámites. Hay una segunda fase comenzada, pero reitero mis disculpas de que no he traído esa información. En el momento que pueda tenerla, os la haré llegar o informaré en la siguiente comisión. ¿De acuerdo? Vale, tomamos nota y en la siguiente comisión creo que puede Pero estar bien. avances se dan y se están dando, pero he sido yo la que no he traído la suficiente información a esta comisión. Vale. Y por última pregunta, sobre igualdad. Tras las fiestas de los diferentes barrios en Guecho hemos podido comprobar cómo el pronóstico que se esperaba de que hubieran diferentes casos de pinchazos, por desgracia, se ha cumplido. Sobre esto nos gustaría saber cuál ha sido el balance final del número de pinchazos denunciados en las fiestas de este año, lo que compete a esta área, claramente. Vale, sí. Pues registrada en actuaciones tanto de la Ertzaintza como de la policía local en relación a los pinchazos, decir que se han producido en total de nuestras fiestas hasta ahora. Somos conscientes que nos quedan las Mercedes, pero hasta la fecha en la que se realiza la pregunta, serían en total 5, y luego os daré una explicación de un sexto caso. Serían el 29 en Fiestas de Algorta, el 29 del 7 a las 23:27 en la plaza de Tellagorri, un posible pinchazo, la víctima es atendida. El 31 del 8 a las 2:24 en Telleche, un posible pinchazo, atención sanitaria y no se observa nada anómalo. En las fiestas de Romo hay uno, el 5 del 8 del 22, en la calle Amayoa a las 2:28, un posible pinchazo, traslado al centro sanitario y no se observa indicio alguno. En las fiestas del Puerto Viejo hay 3. El 14 del 8 del 22 a la 1:36 hay un posible pinchazo con traslado a centro sanitario, no se observa nada anómalo. El 15 del 8 del 22 a las 00, y este es el que os quiero trasladar, no es pinchazo, pero una mujer es atendida en centro hospitalario al manifestar que le han dado alguna sustancia. Denuncia el hecho y el resultado de la analítica es negativo a cualquier sustancia. No es pinchazo, pero lo hemos incluido aquí. Por eso os he explicado que 5, y con este caso que es diferente. Y el 15 del 8 del 22 a las 2:05, posible pinchazo, en esta ocasión la víctima es un varón. Recibe la atención sanitaria, no se observa nada anómalo. Por lo tanto, nos daría 5 con ese desglose por fiestas y por género. Y luego decir que en todas estas actuaciones y contrastados los datos con la Ertzaintza, que es quien lleva al final, conforme al protocolo, nos trasladan que no se ha tenido constancia de ninguna analítica positiva de todas las atenciones médicas que se han realizado. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Esa era la pregunta, gracias. Vaya, Iván. Sí, vinculado con esto, yo creo que todos y todas hemos visto este verano que los pinchazos, más allá de si se puede detectar analíticas sobre elementos de sumisión química o no, los pinchazos tienen un componente machista y de agresión muy claro. Creo que en esto ya no sé si alguien lo pone en duda. En cualquier caso, lo que nosotros sí queremos denunciar y desde luego pedir que no se repita es la respuesta que ante los pinchazos se dio desde el área de comunicación de este ayuntamiento, que fue retuiteado por la alcaldesa, donde incluso asumiendo que el objetivo era tratar que no se desate el pánico o el miedo, las cosas se pueden hacer de otra forma, porque de esa forma entendemos que lo que se pone en duda es las denuncias de las personas que han sentido los pinchazos y que no solo han sentido los pinchazos, sino que han tenido, han decidido acudir a un entorno determinado a decir que les ha ocurrido esto, generando una serie de respuestas. En ese momento, las redes sociales del ayuntamiento se colgó un
un tuit, no recuerdo exactamente ahora lo que decía textualmente, pero venía a decir que en las fiestas de San Ignacio no se había producido ningún intento de sumersión química. Más o menos es esto lo que decía el tuit. Lo decía en mayúsculas. Cualquiera que utilice internet sabe el significado que tiene las mayúsculas. Es posible que decir que no se ha producido ningún intento de sumisión química tenga por objeto, pues bueno, que no haya miedo a eso. Pero esas cosas se pueden decir de otra forma, porque sí se habían producido pinchazos y se han producido pinchazos. Diciéndolo de esa forma, lo que se pone en duda es la palabra de las víctimas, aparte de que sobre la sumisión química y sobre las intoxicaciones químicas también hay bastantes escritos que hablan sobre cuánto perdura en el cuerpo los restos de esas actuaciones. Yo no soy experto, pero desde luego de esto hemos podido leer todos. Entonces sí que nos parece que eso ya está hecho, ese tuit ya se lanzó, esa información ya se lanzó de la forma que se lanzó esa información, pero se puede lanzar la misma información cumpliendo con los mismos objetivos sin necesidad de generar comunicaciones que pongan en duda la palabra de las víctimas o que pongan en duda las actuaciones del movimiento feminista en este caso, ¿no? Y lo que pedimos, ahora que vienen las fiestas de las Mercedes, es que no se repitan ese tipo de comunicaciones. Se puede decir lo mismo de otra forma. Y lo que se dijo de una forma por ser educados, cuando menos, muy, muy desafortunada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Pues no, si no hay, pasamos a la siguiente. Es también una pregunta de H. Bildu. Ibon, ala Mikel. Ibon. Bai, bueno, kontratu giaren profilan ikusi dugu, Getxoko udalerriko merkataritza plan estrategikoa diseinatu eta idazteko zerbitzuaren kontratua esleitu dela. Aipatzekoa da, urteko abenduan gobernu batzordeak hartutako erabaki baten bidez kontratua esleitzeko izapideari hasiera eman zitzaiola. Irakurri daitekeen bezala, 2022ko urtarrilean automatikoki ebaluatu ezin daitezkeen irizpide dagokion gutuna zela ireki izan, eta uztaila bukaera arte ez da balorazioa eman. Hori horrela, hurrengo galderak ditugu. Zergaitik atzeratu da inbeste azken pausu hau eta zer eragin du atzerapen horrek? Vaya, Íñigo. bueno, que una pregunta similar realizó el Partido Popular, no sé si el señor Elorza concretamente en julio, sobre este contrato. Voy a repetir un poco lo que comentamos en aquel momento, que habíamos estado trabajando con el comercio diferentes proyectos, pero bueno, por repasarlo, el Getxo Bono, la preparación del Getxo Bono, el Getxo Activatu, el mercado de saldos, la coordinación y las subvenciones de las líneas que van dirigidas a las asociaciones que principalmente son de comercio, el programa de ayudas non-hat Pistu, el de mercataritza digital, etcétera, y que, bueno, sí es verdad que este contrato se estaba alargando y que nuestra decisión también era de abordar ese PERCO después del verano, cuando tuviéramos toda esa información de estos proyectos, que creo que nos va a dar información bastante detallada de cómo está el mercado, el comercio en nuestro municipio. Y paso un poco la palabra a Mirene, que es quien ha estado un poco con este expediente, para que nos diga en este momento pues en qué situación está y con cuándo podemos ir a abordarlo de forma lo más rápida posible. Bueno, tal y como ha dicho Íñigo, bueno, ya con toda la información que tenemos, el PERCO es un plan estratégico que no mide solo las actuaciones a llevar a cabo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, con lo cual, para responder a la segunda pregunta, efectivamente no afecta claramente, que se haya retrasado unos meses, no afecta claramente a lo que se vaya a poder planificar estratégicamente para el comercio, porque son medidas a corto, a medio y a largo plazo, o sea, se recogen todas las medidas. En cuanto a tiempos y plazos, el lunes que viene tenemos la primera reunión con el equipo técnico de Ikertalde, que es la empresa adjudicataria del servicio, en el que van a presentarnos a las personas del equipo que van a estar permanentemente a disposición de este proyecto, y en el que voy, personalmente porque voy a ir yo a la reunión, trasladarles toda la documentación que requiere una lectura y un análisis de ellos, que son todas las memorias, todos los proyectos gechoquíes que se han hecho en relación al comercio y todas las ordenanzas municipales que de alguna manera pueden afectar a la actividad comercial, a la actividad urbana, económica urbana, de forma que ellos aterricen con toda esa información en lo que es la realidad municipal
y les vamos a dar un margen, yo he quedado con ellos que en un margen de una semana pueden analizar, el equipo que está puede analizar toda esta información para tener una segunda reunión en la que ya, sabiendo un poco cuál es la realidad del municipio, nos hagan una propuesta de cuál va a ser la encuesta de la oferta y cuál va a ser la encuesta que se va a hacer de la demanda comercial, de la oferta y de la demanda comercial, que son los primeros pasos que hay que abordar en el PERCO. Una vez que tengamos ya la foto de cuál es el municipio, cuál es la oferta concreta y la demanda que hace la ciudadanía, visitantes, demás, es cuando empezaremos con el trabajo participativo en el que haremos los grupos de trabajo para que haya todas las aportaciones, el máximo de aportaciones, las más variadas y bueno, pues un poco así va a ser el ritmo y el planning de trabajo. Oye, Iván. Vamos a ver, a mí me gustaría recordar un poco de dónde viene esto, que ahora se le llama PERCO, pero que no era necesariamente un PERCO. En el Guecho Quiñes del 2021, si no me equivoco, se acuerdan una serie de medidas y una de las que nosotros proponemos es que se realice un plan estratégico sobre el comercio en Guecho. Esta medida al final se mete en el PERCO y se acuerda que esta se deriva hacia el año 2022. En cumplimiento de esa medida se toma una decisión de equipo de gobierno de diciembre y se licita un contrato en enero del 2022. De momento parece que todo va bien. A partir de aquí es donde no me cuadran las explicaciones que me habéis dado. Porque de repente me decís que estáis trabajando en un montón de proyectos, lo cual eso puedo entender. Trabajamos en un montón de proyectos, entonces no tenemos tiempo para desarrollar este proyecto correctamente. Lo puedo entender. Vale. Y además decís que lo que pasen en esos proyectos va a influir también en este proyecto que estáis desarrollando ahora. Bien, lo que ocurre es que si el contrato está convocado, está licitado en enero del 2021, para valorar lo que se presenta en ese contrato, lo que pasa a partir de esa fecha, tiene una importancia relativa, porque las condiciones de ese contrato están fijadas en unas bases en enero del 2022, perdón, no 21. Y la realidad es que nosotros lo que vemos aquí en el mismo informe de en el informe de adjudicación, el decreto de adjudicación, el 3742, es que el tiempo que transcurre o el tiempo que utiliza Guecholan en dar la respuesta al informe de valoración por criterios no evaluables de forma automática son 6 meses. 6 meses. Esto tiene que responder a algo. Puede ser una carga de trabajo o lo que sea. En cualquier caso, que ese tiempo sean 6 meses, a nosotros nos parece muy grave. Porque no sé, a vosotros os parece... no lo habéis dicho así, pero ha parecido que, bueno, que tampoco tiene tanta urgencia esto, ¿no? A nosotros nos parece que tiene mucha urgencia, porque las medidas que se están tomando son parches y hay que salir de los parches para trabajar en medidas que sean más consistentes y más estructurales. 6 meses para emitir un informe de valoración de criterios no evaluables de forma no automática en un contrato. Esto puede responder a muchas cuestiones. En cualquier caso, me parece que es desaforado. El tiempo es desaforado, 6 meses. No sé, tal vez si estuvieseis planteando, no sé, la construcción de una presa, pues puede ser. Pero en este caso me parece que es demasiado tiempo. Pero es que luego uno ya no sabe cuándo se va a terminar el informe. Porque decís, el plazo de ejecución del contrato será de 6 meses. A contar desde la fecha de la firma del mismo. La resolución de alcaldía o la resolución de adjudicación es del 31 de octubre. La firma de la alcaldía, hoy del 31 de agosto, perdón. La firma de la alcaldesa es del 5 de septiembre. 6 meses a partir de que se adjudica y se firme y se perfecciona el contrato, para lo cual tiene que haber 15 días de plazo, nos lleva más allá de este año, 2022. Pero es que en el mismo sitio que dice el plazo de ejecución del contrato será de 6 meses a contar desde la fecha de la firma del mismo y como fecha límite el 31 de diciembre de 2022. Pues no hay 6 meses entre el 5 de septiembre y el 31 de diciembre. Entonces, la pregunta es, o no va a terminar el 31 de diciembre o el estudio se va a hacer deprisa y corriendo. ¿O qué es lo que ocurre? ¿O los recursos que va a poner la empresa son superiores a los que en principio se le pidió? ¿O qué es lo que está ocurriendo con el contrato? ¿Por qué se tarda 6 meses? 6 meses. En 6 meses un contrato de esta categoría se piensa, se hacen las bases, se licita y se adjudica. En 6 meses. Pero en 6 meses se ha tardado en hacer la apertura del departamento de informe de valoración de los criterios no evaluables automáticamente, con el siguiente resultado. 6 meses. Nos parece demasiado.
y necesita una justificación algo más elaborada. Y luego esta contradicción que aparece aquí en la disposición de 6 meses a partir del 5 de septiembre, pero antes del 31 de diciembre. Pues en mi calendario no hay 6 meses. Ay, Eh, En las bases realmente sí que ponen el plazo máximo de ejecución en lo que fueron los pliegos, que el máximo de ejecución debía ser 6 meses. El periodo se puede acortar. De hecho, en la propuesta que hace Ikertalde son 4 meses y medio. Evidentemente vamos a negociar con ellos para que a final de año todo lo que es el trabajo de campo y el trabajo de participación esté finalizado. No varía mucho, 4 meses y medio era lo que daban ellos. Ellos no daban 6 meses en la propuesta, ¿vale? Es decir, sí va a haber que ajustar un poco los plazos, pero no va a ser un gran cambio con respecto a la propuesta que hizo Ikertalde en su momento, que era de 4 meses y medio para acabar el trabajo. Evidentemente sí vamos a ajustar un poco, pero ya lo que viene en el decreto, como yo no redacto definitivamente el decreto, puede ser que hayan mezclado los datos de lo que es los pliegos con lo que es la ejecución. La ejecución, lo que es la ejecución del proyecto, otra cosa será la presentación del PERCO, pero la ejecución del proyecto sí debería estar terminado a 31 de diciembre. ¿Y por qué se tardan? Y esto, es que esto, perdona Mirene, pero yo este debate no lo quiero tener con Mirene, lo he dicho más de una vez. O sea, aquí estamos en una comisión política, en un debate político. ¿Por qué se tardan 6 meses en emitir un informe de valoración de los criterios no evaluables, no de forma no automática? 6 meses en emitir ese informe a un contrato de estas características, porque es un contrato de las características que es. Pues como expliqué en julio y como he vuelto a explicar, por la carga de trabajo evidentemente que hemos tenido y porque teníamos los plazos para ir cerrando los proyectos anteriores que también consideramos que eran fundamentales para este. Ya sé que ahí tendremos discrepancia de opiniones, pero creíamos que era fundamental que este es derecho Quiñes, pero de los que he leído hay 3 o 4 que también eran derecho Quiñes. Bien, entonces entiendo que vosotros cuando habéis priorizado la elaboración de un plan estratégico es lo que os ha parecido menos prioritario a la hora de priorizar cuando tenéis una carga de trabajo. Entonces lo que preguntaremos es si tiene bastante personal para la situación económica que tenemos actualmente en Echolán, o si ese personal está dirigido de una forma eficaz, porque, no sé, todos los proyectos que has comentado sobre los que estáis trabajando y el número de técnicos que tiene Echolán, a mí me sigue sin salir las cuentas. ¿Este norbaitek? Vale, pues no hay ninguna otra pregunta por escrito. No sé si hay alguna otra cuestión que se quiera plantear. Bye, Carolina. Bueno, tengo 3 preguntas cortas, si queréis las suelto las 3 y así ya me las podéis contestar y creo que son bastante rápidas. Una, ¿en qué punto está el proceso de la redacción de la nueva ordenanza de taxis? Sabemos que habéis tenido contacto con ellos y que han pasado incluso alguna propuesta, pero nos gustaría tener algún ámbito temporal, o sea, un cuándo o un tal. Siguiente pregunta. Hemos visto en la prensa que la policía va a blindar las arenas durante fiestas para evitar el consumo de alcohol entre menores. Nos gustaría saber si hay un poco más de información al respecto. Y la última pregunta es que hemos sabido recientemente que parece ser que durante el verano, concretamente más o menos desde el mes de agosto, han habido una serie de actuaciones policiales a personas migrantes en situación de calle o que estarían viviendo en alguna casa o caserío en Andramari, y nos han comentado que se han suscitado unas actuaciones policiales contra esas personas y solamente queremos saber, no estamos emitiendo opiniones, si eso es así, si han sucedido o qué ha pasado. Empiezo por el final. Sí, ha habido una serie de actuaciones policiales con unas personas que habían realizado una acampada en unas condiciones que no se podían realizar o que se habían buscado un lugar de pernocta, vamos a decir, en calle, que era una construcción, y efectivamente, en colaboración la policía local con los servicios sociales, el área correspondiente, pues se ha actuado porque estaban en unas condiciones en las que no eran condiciones ni de habitabilidad ni condiciones de poder estar. Y sí, claro que se ha actuado
y se ha buscado una solución en colaboración la policía local con servicios sociales a la situación que tenían esas personas. Con respecto al dispositivo que hablas de fiestas de las Arenas, creo que todos y todas que estamos aquí somos conocedores de que las fiestas de las Arenas, por lo menos hasta antes de la pandemia, ahora tendremos que ver cómo en otras fiestas, cómo evolucionan, eran unas fiestas en las que, aparte de lo que se podría entender que era el programa festivo, sí que hemos tenido otros años situaciones en las que se creaban una multitud de personas jóvenes, muy jóvenes, estamos hablando de adolescentes, que lo que hacían o aprovechaban las fiestas era para consumir alcohol. Y entonces, ya desde hace bastantes años, lo que, visto el perfil de fiesta que tiene, sobre todo algunos días en determinadas franjas horarias, las fiestas de las Mercedes, lo que se hace es, en tutela de la salud de los propios jóvenes menores, en muchas ocasiones menores de edad, no jóvenes, bueno, son jóvenes, pero quiere decir que es que además son menores de edad, pues lo que se hace es establecer un dispositivo policial en lo que se pretende es vigilar si aún más dentro de esas tareas preventivas la policía conoce el perfil, el tipo de problema que se va a encontrar en esas fiestas y establece un dispositivo policial ad hoc que es evitar el suministro de ese consumo y para ello evitar el suministro de esa sustancia. Si se detecta, se abran los correspondientes expedientes sancionadores a quien suministra y en su caso si el menor o la menor está en posesión de sustancias alcohólicas, pues lo que se les hace es decomisar y se pone en conocimiento de sus padres. Otras veces, desgraciadamente, se llega tarde y lo que hay que actuar como dispositivo policial es en el traslado, en el aviso a esos padres y madres de esos o representantes legales de esos menores, y lo que se les hace es trasladar a un centro hospitalario porque en algunas ocasiones pues, los consumos han sido de tal envergadura que necesitan traslado a centro hospitalario. El dispositivo policial, por lo tanto, en coordinación con la Ertzaintza, en estas fiestas en concreto, hace un especial hincapié en eso, sin olvidar de todo el resto de las tareas policiales que va a desarrollar, como ha venido desarrollando en el resto de las fiestas. Vigilancia de los recintos, aconsejar a la gente que cuide de sus pertenencias, porque al descuido se suelen producir hurtos, móviles y carteras fundamentalmente, y el dispositivo, al igual que en otros, pues se seguirá manteniendo. De esos delitos como de agresiones sexuales y otros, pero bueno, la pregunta creo que fundamentalmente lo que nos difiere un poco en el dispositivo es por eso, pero por dentro de las tareas preventivas, porque ya conocemos el perfil de fiestas que se nos suele dar. Y tampoco me gustaría criminalizar las fiestas, que quede claro, es simplemente que esa situación está detectada más en concreto, no quiere decir que en otras no haya, que también lo hacemos, pero más en concreto en las fiestas de las Mercedes. Veremos después de la pandemia si esto ha cambiado o no. Y creo que de policía no quedaba más. No, de policía no, la ordenanza de taxis. No, la ordenanza de taxis, bueno, pues pasa un poco parecida con la anterior, pues está trabajando, cada área estará trabajando. Vean plazos. Y bueno, pues daros cuenta que el paro vacacional pues también afecta al funcionamiento interno de las cargas de trabajo y de los ritmos de trabajo, más de lo que nos gustaría, pero es lo que hay. Sí, le agradezco a Carolina porque... perdona. ¿Respondido? Vale. Ivonne. Le agradezco a Carolina porque teníamos una pregunta para hacer que nos había trasladado un taxista y pues se me había olvidado. Bueno, nos comentan que los vehículos Uber o VTC o como sean, habrá varias empresas, están parando en la parada de taxis de Dietxe, donde no pueden parar, y la policía municipal se les acerca y no les multa ni les dice nada. Entonces, Toma nota. lo que pedimos es que se mire y que desde luego los vehículos de VTC no pueden estacionar en las paradas de taxis, como yo no puedo. Entiendo yo. Sí, que desconozco el tema, no me han trasladado, no desconozco si esto se está produciendo, preguntaré si ha habido alguna denuncia de algún taxista al respecto y la actuación que en su caso haya podido tener la policía local. ¿Alguna otra cuestión o pregunta? Bueno, pues entonces damos por terminada la comisión. Eskerrik asko guztioi.
¿Cuál? ¿Eh? Ay, perdón. Es que, sí, es así. Cabe la posibilidad de que terminada la comisión pueda hablar la ciudadanía. Perdona. No. Gracias. Bueno, yo estoy un poco como... Perdona, si no te importa, nos Sí. dices tu nombre por lo menos. Eso para es, que quede me constancia llamo en el Pello acta. Fuente Gorostiza. Vengo a hacer un par de preguntas en torno a la vendeja de Romo. Estoy siendo una de esas personas que está siendo identificada y por contextualizar un poco, sumar la información que se ha dado, a lo largo de los 8 años que he estado poniéndome de una forma intermitente en el pórtico de la iglesia de Romo para hacer la vendeja, ha habido situaciones muy diferentes. Años en los que no he tenido ningún tipo de identificación ni ningún tipo de obstáculo para ejercerla. Ha habido un año en el que se requisaron las hortalizas y se me identificó tanto a mí como a otras personas que ponían puesto entre 5 y 7 veces, dependiendo de las personas, ¿no? Esto fue en 2019, no llegó ningún tipo de multa, ni denuncias, ni nada por el estilo. Y este año, después de que en 2020, que yo sepa, no ha habido vendeja, en 2021 sí, y este año, desde julio, otra vez sí que estamos poniendo puestos, pues se nos ha identificado y bueno, se ha abierto un expediente pues con una serie de sanciones que todavía no me ha llegado a casa, pero en boca de los agentes como que este año sí van a llegar las multas. Entonces quería preguntar por qué en el 2019 se identificó esta serie de veces, ¿no? Entre 5 y 7, dependiendo de la persona, y no llegó absolutamente nada, y por qué la actitud de este agente ahora está siendo asegurarme que va a llegar, cogerme los datos otra vez semanalmente, intentando imposibilitar y obstaculizar la vendeja. Me ha quedado claro que la normativa no permite hacer venta ambulante en la calle. Tenemos también como metidas desde 2019 el proyecto y no se nos ha contestado. Entonces, para mí la situación es un poco caótica porque en este transcurso de tiempo también se nos ha llamado a la asamblea de Uribe Costa, que es la que ha pedido el permiso para la vendeja de Romo, para dinamizar el primer sector y a ver qué hacía falta para dinamizar el primer sector. Entonces son como un montón de factores diferentes que componen esta historia, en la que no me queda claro si estamos haciendo un trabajo conjunto para dinamizar el primer sector y propuestas concretas y que vengan a identificarnos, que luego no lleguen esas multas. Entonces esa criminalización que se nos está haciendo, ¿no? Semana tras semana, donde tenemos que lidiar con los agentes que su discurso es que ellos tienen que hacerlo porque es algo ilegal, pero hay 3 años en los que pasan por delante y no hacen absolutamente nada, de repente el criterio cambia y empiezan a identificarnos. Entonces, con todo este batiburrillo, saber por qué no se nos ha multado en 2019 y si se nos va a multar o no se nos va a multar en este caso, si es que se sabe. Pues la explicación al respecto creo que la he dado. Dentro del municipio está prohibida la venta ambulante, excepto los supuestos que están excepcionados en la propia ordenanza, que no es el caso de la vendeja, y por lo tanto no se puede realizar ese tipo de venta ambulante en nuestro municipio. No se puede realizar, es ilegal ante el incumplimiento de una ordenanza municipal. La policía municipal actúa, identifica al que está cometiendo esa presunta infracción y se inicia, en su caso, un expediente sancionador. Y ese es el procedimiento. El por qué en el 19 no ha prosperado el expediente sancionador, pues lo desconozco, pero desconozco si en el 20 y en el 21 no ha habido, pero la realidad es esa. La realidad es que, detectada una infracción, se inicia un expediente sancionador y, como todo expediente sancionador, tiene un procedimiento con sus fases de alegaciones, etcétera, etcétera.
Pero si la pregunta es si realmente se puede vender, pues creo que como has empezado tú respondiéndote a esa pregunta con lo explicado, no se puede realizar vendeja en Getxo, en tanto en cuanto la ordenanza no lo permita. Y para que lo permita hay que modificar esa ordenanza o hacer una ordenanza nueva. Esa es la situación real. Las alegaciones que en su caso cuando recibas el acta, la denuncia, y por lo tanto tendrás tu fase de alegaciones para poder alegar lo que consideres correspondiente. Y cuanto a la segunda parte de que estáis en unas acciones de promoción del primer sector y tal, bueno, yo lo desconozco, quizá Promoción Económica lo conozca y eso, pero creo que Promoción Económica es conocedor que dentro de nuestro municipio, como venta de lo que pueden de ser hortalizas fundamentalmente, no se puede realizar a fecha de hoy dentro del perímetro de nuestro municipio. Es lo que te puedo trasladar. Y por lo tanto, los procedimientos sancionadores de cada persona es personal, tiene su fase de alegaciones y por lo tanto no voy a entrar a más detalle. Esa es la realidad, pero sí es verdad que la detección de esas infracciones lleva el correspondiente expediente sancionador. No sé si hay alguna otra cuestión o alguna otra pregunta. Simplemente mencionar que la realidad es que... Simplemente quería mencionar que la realidad también es que la Vendeja de las Arenas, que ya se extinguió hace unos años, probablemente era más antigua que las ordenanzas o las normativas que prohíben la venta ambulante. No se ha hecho ninguna actuación en contra de esa vendeja a lo largo de un montón de años, al igual que en Romo no se hace algunos años y otros sí. Y quiero saber a qué responde esa aleatoriedad, porque realmente todos somos conscientes de que cosas ilegales o no reguladas se hacen constantemente en este municipio, entre otras seguramente en cuestiones que el ayuntamiento mismo permite, subvenciona, incluso propone. Y una cosa es que esté en una ordenanza y otra cosa es, lo que has mencionado tú, es que la realidad es que no se puede vender. Yo digo que la realidad es que sí se puede vender y que el trabajo que hay que hacer en las instituciones es regularlo. Nosotros lo estamos intentando y la aleatoriedad y la discriminación de entrar en un momento sí, en un momento no, o en un sitio sí, en otro no, no me parece lo más correcto. Entiendo que a nivel institucional tú no puedes dar un permiso para hacer algo que en una ordenanza está o no está puesto, pero se hace la vista gorda con un montón de cosas, que es lo que me pasa a mí, que durante 2 años no tengo ninguna interferencia y de repente me empiezan a identificar y a intentar poner multas. Entonces, tú has mencionado una realidad que es la legal y yo menciono otra realidad que es la real y no es ningún tipo de pregunta. Con esto ya habría terminado. Vale, bueno, yo recuerdo que el reglamento dice que no es cuestión de entrar en debate. El propio reglamento dice que el vecino o vecina que vaya a intervenir tiene 5 minutos para intervenir y que no hay derecho a réplica. Yo en esta ocasión pues he pensado que querías una aclaración y por eso te he dejado intervenir por segunda vez, pero dicho lo cual me reitero en lo que ya he explicado. No se puede vender legalmente, quizá me he equivocado y no lo he dicho correctamente. No se puede vender legalmente ese tipo de productos y evidentemente, como he dicho anteriormente, hay voluntad por parte de este gobierno municipal y así se está trabajando en ello, en modificar la ordenanza de venta ambulante para que esa venta se pueda realizar. En tanto en cuanto no esté en vigor esa nueva ordenanza, pues realmente está prohibida o no es legal la venta y fruto de una infracción deviene un inicio de expediente sancionador y en su caso con su procedimiento y con sus fases de audiencia y demás se resolverá. Como creo que no hay más vecinos ni vecinas, pues ahora que sí, si no hay ninguna otra cuestión, doy por terminada la comisión informativa. Eskerrik asko guztioi.